Ya estamos a pocos meses del proceso electoral en Costa Rica municipal. Ah, sí. Sí, Ya faltan 4 meses pasaditos. y faltan 9 días para el proceso electoral en Guatemala. Bueno, ya se está encima. Que es ahora sí que es Guatepeor eso, ya no es Guatemala, ¿no? ¿Cómo está? Pero en el caso de Costa Rica, digamos, es interesante que ya han habido algunos procesos internos Sí, sí, en algunos partidos. Por lo menos Liberación Nacional sí. sacó su tarea Y lo han venido pregonando. postuló sus 81 candidatos, de los cuales hay algunos cuestionados, ¿verdad? Que es un problema interno de ellos. Pero lo interesante es que se pone en evidencia también es que por más campaña que haya a favor de la participación de las mujeres y que puedan destacarse como candidatas, la práctica dice otra cosa. Sí, así Es decir, son puros hombres. de los 81 alcaldes no llegan ni a una decena las candidatas así a es. mujeres, pero eso no sería un problema, digamos, real, es un problema, no es un problema de género, sino un Cultural, problema de la realidad. histórico, cultural. De alguna forma tienen más posibilidades de participación los hombres, o más se mueven ellos desde el punto de vista político-electoral, o las mujeres de alguna manera tampoco tienen esa experiencia o esa práctica política que las conduzca a ser como la primadona de las alcaldías, me parece. También hay un factor, la mujer puede ser una profesional, puede ser dentro de ese espíritu independentista que ha predominado últimamente con las mujeres, sin embargo, siguen apegadas al hogar, a obligaciones con sus hijos. Naturalmente. Y entonces esto les resta tiempo. Pero digamos que desde el punto de vista formal, ahora sí, la papeleta siempre lleva una mujer integrada. Sí, claro. A huevo, como diríamos. Sí, Porque la paridad obliga a que haya entre los tres, entre el alcalde y los 2 vicealcaldes, tiene que haber una mujer. De manera que ahí siempre va a haber mujeres. Aquí el asunto era que debían ir encabezando. Pero hay algunos partidos que me parece que es uno de ellos, el Frente Amplio, que ha establecido que deben ir en paridad de candidatos, lo cual va a ser una dificultad político-electoral, porque no se pueden improvisar. Al final de cuentas, los candidatos no es solo poner al frente una mujer o un hombre, sino que debe tener arraigo político, capacidad de organización, movilización, recursos propios también que requieren esas campañas. Me parece que ya hay una situación ahí difícil. Ahora, creo que ya con la partida de Liberación ahora obliga a los otros partidos a hacer un esfuerzo muy grande para postular en la mayor cantidad de candidaturas posibles. El tiempo porque es corto, ¿ah? No, pero es que eso tiene que ver porque si Liberación inscribe las 81 cantones, los demás partidos, al menos los grandes, los que están en la Asamblea Legislativa, el PUS, el Libertario, el PAC, el Frente Amplio, deberían intentar llevar en los 81 cantones. Y hay 86 partidos, más o menos, inscritos en el registro electoral, entre los nacionales, que son casi 20, una docena de provinciales y 57 cantonales. Los únicos reales y efectivos son los cantonales, los que se inscribieron como partidos a nivel cantonal. ¿Cómo te estudiaste eso, que lo conoces así tan...? Porque pedí los datos un día. Bueno, me sorprendí. No, pedí los datos, pero todavía no está preciso eso, porque los provinciales y los nacionales están admitidos para la participación electoral, pero no han dicho en qué cantones van. Entonces, lo único real efectivo son los 57 cantonales que están distribuidos. Hay cantones en que no van. No hay partidos cantonales, hay algunos en que van varios, otros solo uno, solo 2 por ahí. Pero cuando tengamos ya el panorama de los cantonales que van en sus respectivos, los provinciales que van con sus candidatos en sus respectivos cantones, sabremos cuántos partidos va a haber. Pero se va a movilizar un montón de gente en este proceso electoral. Si cada partido, son 81 cantones, y en promedio tienen que postular alrededor de 20 personas en promedio entre regidores, propietarios, síndicos y propietarios y los respectivos suplentes, más los alcaldes y todo eso, digamos que en términos generales 20 por cantón, estamos hablando de 1.600 por partido, y si tenemos 87 partidos, estamos hablando de un tanate de gente. Pues llega a 100.000. Por eso, al final, el porcentaje de abstencionismo se va a reducir en la práctica.
porque en esta elección de alcaldes no es como la elección del 2002, 2006 y 2010, que era solo el alcalde. Aquí no, aquí juega todo el consejo distrital, todo el consejo municipal, y eso obliga a que solo que voten los interesados. Claro, eso va a reducir notablemente el abstencionismo del 72% que hay en esas elecciones. Eso no quiere decir que vaya a tener, invierta, digamos, que vaya a ser un 30 y pico. No, tal vez haya un abstencionismo muy alto, pero se va a reducir notablemente. Hombre, sí, eso suena. Por cierto que hablando de las mujeres, el Partido de Liberación Nacional tenía la oportunidad de poner para reelección a la mujer que es alcaldesa de San José. Entonces inventó el kirchnerismo tico. Lleva al esposo de ella. Sí, ya no es llevar a la mujer a la alcaldía, sino es... Sí. Pero bueno, esa cosa de la... Pero se demuestra quién manda en esa casa. Pues sí, no, pero hay algo que en ese asunto de la distribución por géneros, hay que tener mucha imaginación para encontrar una fórmula. Yo me lo he contado aquí que combinados una propuesta de Kevin Casas y un estudio que hizo mi hija cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa, mi hija Ana, esas dos cosas juntas podían resolver el problema de la paridad en la Asamblea Legislativa. Era muy racional la combinación de ambas cosas. Pero por supuesto, sobre todo lo de mi hija, lo deben haber escondido ahí en un archivo porque no le interesa a los cañanes de la política, ¿verdad? Pero con esto de las alcaldías, como lo señalabas, es tan difícil porque es uno por uno. Porque en la propuesta esta que hablo, la combinación esta de la que hablo, había una manera muy interesante de resolver el caso donde ponían todos los partidos en una provincia, ponían hombres en el primer lugar y luego mujeres. No hay problema. Estaba prevista la fórmula para asegurar que ahí donde eso ocurría, se tomaba en cuenta el número de votos que las mujeres obtenían para determinar si ella era la primera o era la segunda. Es una cosa relativamente compleja, pero aritmética, ¿sí? Cualquier diputado la puede entender. Pero fíjate que hay un factor muy interesante en cuanto al interés que hay por las... Y es que algunas alcaldías ganan más que el presidente de la República. Tienen sueldos exorbitantes, realmente. Sí. Bueno, estamos hablando de 8 millones, de 9 millones. Es decir, ya eso es para que abran los ojos muchos gansos. A propósito otra vez de las candidaturas, porque bueno, ahora van con candidaturas así porque no se ha cambiado nada, pero hay una propuesta que no se ha aprobado, obviamente, para que los partidos a nivel de diputados alternen quién encabeza. Como tenemos 7 provincias, digamos la número 1, San José, 2, Alajuela, etcétera. Entonces, si en San José encabeza un hombre, en Alajuela debería encabezar una mujer, Cartago un hombre y así alternativamente, para que eso compense a la fuerza, digamos, que haya más equidad en la elección posible de diputados. Si esa misma fórmula se llegara a usar, bueno, y eso en algunos partidos ya lo están aprobando para que funcione para el 2018, pero por ejemplo para las de alcaldes, ese mismo criterio debería funcionar entonces ahora a nivel de las alcaldías en una provincia. Entonces, si San José alcaldía va un hombre, entonces Escazú debe ir una mujer y ahí van el número 2 y el número 3 hasta la 20 alcaldía. Pero no están aplicando eso. No, pero... bueno. Es decir, en buena lógica de paridad, claro. Debería entonces irse por ahí, y eso tampoco está funcionando, y en la práctica ningún partido lo va a poder funcionar. No creo. Y eso que no se ha metido todavía, no sé cómo lo diríamos, la triparidad sería la triparidad, el tripartito, es decir, que entre hombre, mujer y negro, para igualar más todavía. Porque ahorita salen con ese cuento también, a propósito de Cocorí, maltratado ahora por las Naciones Unidas. Naciones Unidas, que prohibir. Ahorita se les ocurra también. Prohibir, es que se leíste mal.
No, así. No. Bueno, cocodrilo. Léetelo bien. No, Léetelo bien. No, la propuesta Es otra, sí, pero ya yo no creo pero tú discutir la eso. propuesta. Porque aquí Ahorita la vemos, eso se hubiera resuelto de una manera muy simple si en este país la gente de veras se quitara el hígado antes de discutir. Pero Qué es absurdo, Sí, claro. pero es que qué absurdo. Pero entonces, ahorita entran con la representación ya no solo de género, sino de colores. Y entonces también a los indígenas que hay que empezarles a dar una representación. ¿Los o algo. chinos? Bueno, los chinos son una comunidad calmada en Costa Rica. Sí. Pero digamos, Muy comercial. tal vez no les interesa mucho la política porque manejan el comercio. Sí, Pero, sí. pero es que Así es. eso sería interminable. Porque, por eso. No, ahí hay un... Pero Pero eso está Hay muy un bueno, bejuco. hombre, mujer y negro. negro y negra. Sí, para meter negro y los negro, cuatro. pues claro. Claro, porque no es lo mismo ser... Y el factor judío no lo hemos planteado. Hay una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es lo que sufre uno? Mr. Vértigo. Mr. Vértigo es una novela de John... de Auster. Paul Auster. El problema judío lo han resuelto poniendo judías de candidatas en ambos partidos. Bueno, pero... En ambos partidos principales. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero digamos que si uno fuera a considerar eso también, entonces se complica todavía mucho más. Porque de hecho, nadie ha dicho aquí en ningún momento que los judíos no están representados en la asamblea. Nadie lo podría decir. Sin embargo, el tema tendría que plantearse si vamos a decir lo mismo de negros y negras. Por ejemplo, en el gobierno de doña... Mientras no entre aquel negro del PAC que propuso independizar Limón para agregarlo a Nicaragua. Ah, bueno, claro, ese también. No, Panamá fue lo que... No, a Nicaragua. A Nicaragua. Yo me acuerdo Claro. uno que usaba un bonete así. Sí, él que propuso que fuera a Nicaragua. No, a Panamá. Bueno, es igual. Sí, de bueno, ya lo cualquier mismo, manera, Claro que es igual, Panamá pero... y Nicaragua. A Trinidad y Tobago había- podía ser. No había mucha diferencia. ¿Ah? Pero bueno, no, el punto es que Usaba un siempre, gorrito ahí medio... en cada lugar del mundo, en cada país del mundo hay un problema de esa índole planteado aparte del géneros, claro. En Islandia no, porque en Islandia tienen como 800 años en que la mayoría del gobierno es femenino. Pero dime una cosa, yo creo que lo lógico sería por el factor poblacional. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, de raza negra, que son muchísimas? Entonces habría que hacer un censo discriminatorio. Así. Totalmente. Los negros por un lado, los chinos por otro, y cada quien elija sus Y diputados. los judíos. Es decir, Bueno, por eso, eso, Que elijan sus diputados en volumen de Y población. la gente de origen pues italiano, debería ser así, digo yo, porque es representativo, pero básicamente. Sí, sería interesante. Representativo de una sociedad. Habría que modificar hasta distritos electorales para hacer... Yo creo que hasta la Constitución. Por supuesto. Sí. Sí, no, la Constitución, claro. hay que empezar por ahí, ¿verdad? No lo acepta el tribunal. No. No, hay países donde eso está planteado. Por ejemplo, en Rumania hay un problema, porque existe una normativa constitucional que dispone la representación de los roma, es decir, los gitanos. Los gitanos. Sí. También de los sajones y de los, ¿cómo se llaman? Los armenios. Es bastante complejo el asunto ahí. Pero, vea, funciona, los húngaros, claro. Pero entonces, vemos este problema. Con los roma, se calcula que el número de romas inscrito es como 1/3 nada más de los que realmente existen, porque la mayoría de ellos prefieren inscribirse como moldavos o las otras grupos. No quieren, porque hay una discriminación de base contra los gitanos. Y yo conozco un costarricense que estando en Rumania casi lo echan de un restaurante porque usa bigote. ¿En serio? Y hay esa discriminación de ¿A base. dónde fue eso? En Rumania. Uy, chica, ya no voy a Rumania. Bueno, no, pero vos con esa, Bigote con esa negro, piel, señorita. lo más que pueden decirte es que sos cumano. Un rumano albino, un gitano albino. No, eso es muy complicado, la verdad que sí. La Unión Soviética creo que Pero, tenía a una propósito, composición de perdona. 126 nacionalidades y tenían una Asamblea Nacional de Nacionalidades. Sí, Sí. A propósito del bigote, cuando yo vivía en Nueva York, tuve una hermana que vivió prácticamente desde que se casó allá y fue toda la vida, murió allá. Y
Cuando me fui yo a vivir allá, me dijo, yo me reí al principio, me dijo, yo tenía el bigote negro, me dijo, quítate el bigote. Digo, ¿por qué? Yo sé lo que te digo, aquí tienden a discriminar y el latino es característico el bigote. Bueno, yo al principio no le hice caso y sí empecé a sentir. Me lo apié el bigote y pasaba por gringo, por lo que fuera y ya está, se acabó el problema. Pero sí existe, no solo en Estados Unidos, por lo menos en ese tiempo existía el problema. El del bigote negro, bueno, Trump estoy seguro que no usa bigote. Ese los identifica por el bigote con toda seguridad. Probablemente, sí. Pero ahora hay muchos norteamericanos que usan bigote. Bueno, barba. ¿Ah? Yo me pregunto qué pasaba con los húngaros, porque los húngaros tradicionalmente usan bigote. Sí, claro, supongo que cuando en Estados Unidos se lo cortaban. Pero esa cuestión de las nacionalidades es tan difícil de abarcar, porque la posibilidad, vamos, en un país de, digamos, de 56 millones de habitantes, hay un grupo nacional que solo tiene 100.000 miembros. ¿Cómo va a ser representado un parlamento siendo tan pequeño? Eso en Alemania ocurre, ¿verdad? Hay varios grupos nacionales en Alemania. Lo ignoramos porque no se habla de eso, pero existen. Entonces uno no esperaría que haya una representación parlamentaria de ellos en el Bundestag. A razón de 50.000 votantes por diputado en Costa Rica podría dar... No, son como 70.000. Aquí podría dar representación para algunos grupos. Podría ser, pero si no modifican el número de diputados. Porque con actual, con los 57 diputados, 60. Tenemos como 70.000, 80.000 por promedio. Y eso significaría más o menos. En Panamá hay una fórmula, ya no la conozco exactamente, pero es posterior a la época en que yo estuve ahí metido con el asunto de la abolición del ejército, y hay una representación de las etnias. O sea, en Europa dirían... Tiene una representación de los inditos de las islas. Eso y en Sudamérica han creado un parlamento indígena. Sí. En Sudamérica, en todo Sudamérica. En todo Sudamérica. Entonces hay un parlamento indígena que tiene ahí representación regional. No sabía, sí. Interesante. Me tocó ver algo de eso cuando estuve en Venezuela. Existe una organización internacional de las minorías y es muy divertido porque en ella el representante... Hay una mayoría que domina. No. Verás, en el... ¿Cómo se llaman los indios del sur de Chile que han tenido muchos Maipús, ¿cómo se llaman? El sur de Chile. Sí. Maipús, ¿cómo se llaman? Bueno. Sí, bueno. Mapuches. Mapuches. Ese grupo estuvo representado un tiempo, no sé cuán largo fue, por Rodrigo Carazo. ¿Cómo? Sí, eso que estoy diciendo. Yo me acuerdo de estar hablando con Rodrigo Carazo del asunto. Sí, mira, yo soy el representante de los mapuches. y yo no sé cómo operaba el asunto, pero casi que era graciosísimo. Sin embargo, gracioso en el sentido de que ocurriera así, pero también pienso que no me extrañaba tomando en cuenta las actitudes de Rodrigo Carazo y cómo él veía las cosas. Y yo creo que si yo fuera mapuche me sentiría bien representado mientras no... No sé si ustedes, no creo que ninguno de ustedes estuviera en ese tiempo vigente. Cuando tomó posesión don Otilio Ulate, vino el rey, ¿cómo se llama? ¿De Mezquito? No. Aquí de los indios de... Sí. El rey de Talamanca. El rey de Talamanca. Ese no. A presentarle credenciales. El último rey fue Saldaña y lo mataron. No, pero había un rey, porque Ulate lo recibió. Es que la familia real talamanqueña más o menos sobrevivió, pero no era reconocido mucho. No sé, pero cuando salió, el viejo de Ulate era un bandido, decía, yo voy a ir a Talamanca a presentar mis credenciales. O hablaba él. No, el último rey indígena fue Antonio Saldaña. Sí. Y me parece que lo mataron allá por 1909, cuando se expandían las bananeras. Sí. Entonces lo mataron, ¿verdad? Porque era un problema de resistencia en la zona.
y a los 8 días mataron a un Saldaña. sobrino de él, que era como el ascendiente al trono después de la muerte de él, y con eso descabezaron la familia real talamanqueña durante mucho tiempo. Hace como 15 como años... Pizarro, que mató ¿cómo se llamaba el rey aquel? A los incas. A los incas, sí, sí. Después, Habían hace hecho como un 15 acuerdo años, y lo hace como 15 reconoció. años volvieron a revitalizar la familia real talamanqueña, y creo que hay ya otra vez Hay su establecido jerarquía ya. su jerarquía ahí y Sí. eso. No, a mí no se me olvida, es que me llamó la atención, porque Ulate lo puso de manifiesto y hizo toda la Más bien ahí había problemas religiosos, me parece, porque había una especie de secta internacional o religión internacional no católica que quiso meterse y crear allá como una gran super ciudad en esa zona ahí. Pero eso fue frenado aquí. en tiempo. Pues sí, Ahí ese había señor Pizarro los- exigió que le llenaran un cuarto de oro, se lo llenaron como pago por... Al último inca. Y sin embargo lo mató. Hay una iglesia, Atahualpa. la iglesia Atahualpa, morava, Atahualpa. una La- iglesia morava que esa. todavía en el siglo XX tenía una gran influencia en la zona de los misquitos. El único diccionario misquito español que yo conozco, del cual tengo 2 ejemplares, fue editado por la iglesia morava. Esas cosas muy curiosas. Era una iglesia. Es curioso que la gente cuando oye hablar de los misquitos se imagina que es solo esa zona de Nicaragua. Es una franja que llega casi hasta México. Pues De, yo no sé control de los misquitos. Bueno, cuando tenían la protección inglesa. Toda la, ¿cómo se llama? La parte esa de Guatemala que se independizó. ¿Cómo se llama? Belice. Toda esa parte ahí era controlada por los misquitos. No, Ya no, pero era. No, nunca. Porque Claro. más bien hay un problema. No, esa parte es muy interesante porque a raíz de la independencia de Haití, la corona inglesa se vio agitada por una serie de problemas en Centroamérica, que fue cuando decidieron cortar al Imperio Español por la mitad Sí, y sí, sí. no les funcionó porque empezó Sí. la guerra en las colonias del norte. Belice siempre estuvo Pegada no, pero Belice a nunca fue Inglaterra. una dependencia de Inglaterra. Jamaica. Ah, de Jamaica. No. Por eso, no nunca tenía- fue. Y en cambio, Pero yo no estoy diciendo que no, en fue cambio, Jamaica. la Mosquitia sí. La Y Mosquitia Belice sí era fue- peleado por México. Belice era peleado históricamente. por Guatemala y por México. Sí, sí, Igual, claro. bueno, Yo me Guatemala acuerdo también, y sí. digo en las fuentes que viajó y dijo Belice es de Guatemala Ah, sí. y todo aquel escándalo y no lo dejaron pasar en la frontera. Bueno, No, pero los grandes cancilleres y Isidro Favela de México y todos esos tenían escritos muy importantes Es sobre que- las demandas de México sobre Sí, Belice sí. respecto a Guatemala, Sí, no, sí. no a Inglaterra. El conflicto mayor que tuvieron los misquitos o los misquitos Misquitos, con la está corona no era contra la corona Yo inglesa, tenía una hermana sino misquita. porque Sí. algo así como tenía un nombre específico que no era virrey ni nada, ni gobernador, era un funcionario nombrado por Jamaica, que era el que gobernaba al lado del rey de los misquitos. Entonces hubo un viaje de uno de los príncipes, de los hijos del rey, a Inglaterra a pedir que el nombramiento lo hiciera Londres. Y la Belice pre- nunca estuvo bajo la dependencia Y de esa Jamaica. presencia misquita tiene proyección a Guanacaste, porque en Costa Rica hay una Acuérdate que nos población invadían negra. los misquitos a cada rato. No, por pero Matina. llegaban por Talamanca, Pasaban digo, por Matina, claro. porque ellos recorrían la costa. Sí, claro. Pero digamos, étnicamente hay una parte de cultura negra en Costa Rica que no es solo el Atlántico nuestro, No, o el no, Caribe, no. sino que es Guanacaste. Claro, Y eso el es- papá del negro Y- Morgan. Y eso es por que la trabajó presencia de años los con- misquitos del era Atlántico Guanacaste, nicaragüense claro. que se llegaban hasta ahí. Sí. Así es. Bueno, dice que hay que aterrizar.